Maaka, la poderosa reina madre y el drama de la idolatría. En los antiguos pergaminos que trazan la intrincada saga de los reyes de Judá, se esconde una figura femenina cuya sombra se proyecta con una fuerza inusual sobre el escenario político y religioso de su tiempo. Esta es la historia de Maaka, una mujer que ascendió a la cúspide del poder, no por su santidad, sino por su astucia, su linaje y una inquebrantable voluntad de influir en el destino de una nación. Su relato, un capítulo canónico del Antiguo Testamento documentado principalmente en un Reyes 15 y 2 Crónicas 11 y 15, es un testimonio vivo de las complejidades de la autoridad femenina en un mundo patriarcal y el eterno conflicto entre la fe pura y la seducción de la idolatría. El telón de fondo, un reino dividido y una dinastía frágil. Para comprender la magnitud del impacto de Maaka, debemos situarnos en el turbulento periodo posterior al glorioso pero problemático reinado de Salomón. Tras su muerte, el unificado reino de Israel se fracturó en dos: el reino del norte Israel y el reino del sur Judá, fiel a la casa de David. Al frente de Judá se encontraba Roboam, hijo de Salomón, un rey que heredó un trono pero carecía de la sabiduría de su padre. Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad y una creciente apostasía, abriendo puertas a influencias externas. En este delicado contexto, la corte real era un crisol de ambición, política y alianzas matrimoniales. Los reyes, siguiendo la costumbre de la época, tomaban múltiples esposas, a menudo por razones políticas, buscando consolidar su poder y asegurar la sucesión. Es aquí donde Maaka entra en escena, no como una mera figura decorativa, sino como una mujer destinada a tejer su propia narrativa en el tapiz de la historia. El ascenso de Maaka, de esposa favorecida a matriarca imprescindible. Maaka era la hija de Abisalom, un nombre que algunos estudiosos asocian con Absalón, el carismático y rebelde hijo del rey David. Si esta conexión es correcta, añade una capa fascinante de linaje, conectándola directamente con la familia real, aunque a través de una rama marcada por la insurrección. Sin embargo, su verdadero poder no derivó solo de su ascendencia, sino de su posición en el corazón de Roboam. El rey Roboam sentía una predilección innegable por Maaka. Las escrituras nos dicen con claridad que Roboam amó a Maaka, hija de Absalón, más que a todas sus esposas y concubinas. En una corte donde la poligamia era la norma, ser la esposa favorita confería un estatus y una influencia extraordinarios. Maaka no solo gozaba del afecto real, sino que su posición le permitió asegurar un futuro prominente para su primogénito, Abías. Roboam lo designó como príncipe principal entre sus hermanos, porque pensaba hacerlo rey. Esta decisión no solo elevó a Abías, sino que catapultó a Maaka a un nivel de influencia sin precedentes. Era la madre del futuro rey, la favorita del monarca reinante, una mujer cuya voz, sin duda, resonaba con autoridad en los pasillos del palacio. La Jebira, el poder silencioso de la reina madre en Judá. Con la ascensión de su hijo Abías al trono de Judá, Maaka asumió un título y un rol de inmenso poder en el antiguo Israel, la Jebira, o reina madre. En muchas culturas de la antigüedad, la esposa principal del rey era la figura femenina más prominente. Sin embargo, en el reino de Judá, el rol de la madre del rey era a menudo incluso más influyente que el de la reina consorte. La Jebira era una figura semioficial, una institución en sí misma. Poseía su propio trono, participaba en el Consejo Real, y su sabiduría o influencia era solicitada con frecuencia. Actuaba como asesora principal del rey, a veces incluso como regente si el monarca era joven o estaba incapacitado. Podía interceder en asuntos de Estado, influir en nombramientos y decisiones políticas, y su presencia confería legitimidad y continuidad a la dinastía. A diferencia de otras cortes donde la muerte del rey solía significar el declive de su esposa, la Jebira mantenía su estatus y poder, a menudo hasta su propia muerte. Maaka, por lo tanto,
no era una simple madre. En el sentido biológico, era la matriarca reinante, una fuerza política y social a tener en cuenta, un poder que perduró incluso después de la muerte de su hijo Abías, extendiéndose al reinado de su nieto, Asa. La sombra de la idolatría, un culto abominable en el palacio. Sin embargo, el gran poder de Maacah estaba teñido por una profunda sombra, su ferviente adhesión a la idolatría. A pesar de que la ley de Dios prohibía la adoración de otros dioses, Maacah se entregó al culto de Asera, una diosa cananea asociada con la fertilidad, a menudo representada por postes de madera o imágenes talladas. El texto bíblico lo expresa sin ambajes. Ella había hecho una imagen abominable de Asera. Esta imagen abominable no era un ídolo cualquiera. Las prácticas asociadas con el culto a Asera a menudo incluían ritos de fertilidad que eran moralmente degenerados a los ojos de la ley de Moisés, incluyendo la prostitución ritual. Que la reina madre, la Jebira, estuviera involucrada en tal práctica y promoviera activamente una imagen de esta diosa en la corte real era una afrenta directa a Yahweh y una grave amenaza para la pureza religiosa del reino. Su influencia no solo afectaba su propia vida, sino que se filtraba en la vida pública y, potencialmente, en la vida espiritual de la nación. Maacah, con su autoridad, permitía y quizás incluso fomentaba una atmósfera de sincretismo religioso, donde la adoración a Dios convivía peligrosamente con prácticas paganas. El enfrentamiento épico, Asa y la purga de la idolatría. La prominencia de Maacah y su devoción a Asera chocaron frontalmente con el celo religioso de su nieto, el rey Asa. Asa ascendió al trono con una clara misión: purificar a Judá de la idolatría que había plagado los reinados anteriores. A diferencia de su padre y su abuelo, Asa era un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Asa no dudó en emprender reformas radicales. Eliminó los altares extranjeros, derribó los postes sagrados, y persiguió a los prostitutos de culto, limpiando el templo y la tierra de las abominaciones que se habían infiltrado. Pero su desafío más personal y significativo, la prueba de fuego de su compromiso, fue enfrentarse a la fuente más poderosa de idolatría en su propia familia, su abuela, Maacah, la reina madre. En un acto de convicción que requería una valentía política y emocional inmensa, Asa depuso a su madre Maacah de ser reina madre, porque había hecho una imagen abominable para Asera. Este no fue un mero despido, fue una destitución pública de una de las figuras más influyentes del reino. Para subrayar la gravedad de su acción y la absoluta anulación del poder idólatra de Maacah, Asa destruyó la imagen abominable y la quemó junto al torrente Cedrón, un lugar de despojo y deshonra. Este acto simbólico fue un mensaje contundente para todo Judá: la idolatría, sin importar su origen o quien la promoviera, no tendría cabida en el reino bajo su gobierno. El legado complejo de Maacah. La historia de Maacah, la reina madre, es una adición poderosa y esencial por varias razones que van más allá de la simple dicotomía de buena o mala. Maacah se erige como un testimonio irrefutable del inmenso poder político, social y religioso que una mujer podía ejercer en el antiguo Oriente Próximo, un poder que a menudo es subestimado o ignorado en las narrativas históricas. Su ascenso y su capacidad para mantener la influencia durante 3 reinados diferentes nos obligan a reevaluar el papel de la mujer en las esferas de poder. Ella representa la dualidad del poder femenino. Aunque su influencia no fue utilizada para el bien desde una perspectiva teológica monoteísta, su historia demuestra que las mujeres no eran pasivas, sino agentes activos en la configuración de la cultura y la religión de su tiempo, incluso cuando sus decisiones llevaron al conflicto. La confrontación entre Maacah y Asa es un poderoso drama familiar y espiritual. Ilustra la dura elección que a menudo se presentaba entre la lealtad familiar y el compromiso inquebrantable con la fe. La decisión de Asa, aunque dolorosa, subraya la primacía de la obediencia a Dios sobre los lazos de sangre o las conveniencias políticas.
El relato nos invita a explorar las complejidades de su poder, sus motivaciones y las repercusiones de sus decisiones, aportando una dimensión crucial a la comprensión de las mujeres en las escrituras. La vida de Maáca nos desafía a mirar más allá de los juicios superficiales y a reconocer las intrincadas redes de poder y fe que moldearon el mundo antiguo. Su historia, aunque cargada de advertencias, es indispensable para comprender la rica y multifacética presencia femenina en las narrativas sagradas. ¿Te ha fascinado esta mirada a la complejidad de Maáca? Si es así, dale a me gusta a este video, compártelo y suscríbete para no perderte más historias extraordinarias. Nos vemos en el próximo relato de Poder y Propósito.